Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales. Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra. No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles. Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenas a todos en todas partes del mundo, universo universal. Aquí estamos con un nuevo episodio, número 8, con Olga Fernández. Y quiero decir tu segundo apellido, pero no lo sé pronunciar. ¿Me puedes ayudar con eso? Chasco. Olga Fernández Chasco, creadora del método RAN, ya ella se los explicará. Autora de mínimo 11 libros, la señora, o sea, ha escrito muchísimo y tiene un montón de certificados como, por ejemplo, programación neurolingüística, un certificado en técnica de liberación emocional, EFT en inglés, y bueno, otras cosas más. Pero lo más interesante de Olga, además de muchas otras cosas, pero lo que queremos hablar aquí, es que ella viene aquí a compartir su historia personal. Y a raíz de pasar por toda una transición de sanación, descubrimiento de su vida, ella empezó a estudiar muchísimo estos temas de dinámicas relacionales, narcisismo en la familia, los roles que hay, por ello ha escrito tantos libros con tanta información y educación, que me parece que es algo muy necesario en este mundo. Entonces, la hemos invitado para que ella, para que nos invite a su vida un poco y nos cuente cómo ella se empezó a dar cuenta, cómo ella empezó a descubrir qué era lo que estaba pasando, cómo le puso nombre a cada cosa y, bueno, el resto nos lo dirá ella. Yo soy Alicia, mi hermana. Yo soy Carola, bienvenida Olga, me encanta que estés aquí con nosotras. Muchas gracias, chicas. Aquí vamos con tu historia, que nos importa mucho. Pues a ver, ¿por dónde empiezo? Que cuando me di cuenta, yo creo que desde pequeña, desde chiquitita. ¿Nos das unos ejemplos así de pequeña? Porque esa parte es muy importante, pienso yo. Cuando uno es pequeño, que no tiene ni idea, no tienes cómo entender, no tienes ni el vocabulario ni el raciocinio para decir esto es tal cosa, sino es un montón de emociones. ¿Cómo lo viviste Yo creo que tú? es que no se parte de qué es, sino se parte de las emociones. Y creo que es fundamental que trabajemos siempre mirando nuestras emociones sin poner etiquetas absolutamente a nada, porque lo más importante al final es lo que sentimos. Sí. De pequeña, ¿qué sentía? Pues que no me querían. Es que llego a pensar hasta que me habían adoptado, sí. Esas son el tipo de cosas que sientes, que te gritan. O sea que, bueno, también son dinámicas que se convierten en habituales y como tampoco ves otra cosa, pues también piensas que es parte de lo normal. Pero quizá tuve la suerte de que a mí me enviaron a estudiar fuera. Entonces, cuando tú estudias fuera y estás en una familia normal y ves que no te critican, que te aplauden, que te animan, que no te están sacando el último fallo, sino que al revés, o sea, te están alabando. Sí. Yo creo que eso fue lo que más a mí me impactó, ¿no? Que con 16 años yo tuve la suerte de poderme irme a Estados Unidos, me tocó una familia encantadora. La señora, eran 5 hijos, uno de ellos era adoptado, pero eran muy, muy familia. Y bueno, yo a ella le llamaba mam, o sea, le llamaba mami, así que, y es que fue un cambio de lo que yo estaba acostumbrada tremendo. Entonces, claro, cuando vuelves de nuevo, sientes que vuelves a la cárcel. Sí.
porque es lo Wow. que yo sentía, sentí que volvía a la cárcel y a mí me decían que mi viaje me había sentado muy mal. Y yo creo que aquello me empezó a abrir a que lo que yo tenía no era lo más normal. O bueno, quizá por desgracia hay muchos más casos de los que debiera. Sí, Lógicamente, aquí estamos hablando de mediados de los 80. sí, No había internet. Cuando hay internet, puedes preguntar a internet. Pero en aquellos años, pues te lo tragas. Y yo lo único que recuerdo es, pues no lo sé, que tendría yo unos 12 años, 12, 13, de comentarlo con una amiguita y comentárselo. Y bueno, porque me estaba llorando y estábamos en casa, en su casa y se lo comentamos a su madre y su madre la respuesta fue que bueno, que es normal que a veces las madres pues pues tienen defectos, por así decirlo. Lo que pasa que claro, ah, aquella respuesta a mí en lugar de ayudarme fue un jarro de agua muy fría porque es sí, como que no te entienden o que piensan que simplemente es una discusión y yo lo que digo en la adolescencia es muchas veces tener unos tiras y aflojas, ¿no? Porque tú vas moldeándote y vas desarrollando tu identidad y es normal que tengas un poco de tira y afloja. Pero lo mío no era un tira y afloja, lo mío era un tira, 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 tira y yo no me podía ni mover, ¿no? No sé si estoy contestado, me estoy enrollando, claro pregúntame que tú lo que sí, sí, quieras. sí, sí, porque me llama mucho la atención cómo lo viviste tú de pequeña, sobre todo de pequeña, como a los 10, 5, 7, no sé qué Y más recuerdas. pequeña también, Alicia. Yo recuerdo que para mí la hora favorita del día era las 9 de la noche. A mí a las 9 de la noche se me acostaba con horario, o sea, British, con puntualidad exacta, a la cama. Tenía prohibido ver todas las series que todos los demás críos comentaban al día siguiente en el colegio, pero lo hacían por mi bien porque tenía que descansar. Y bueno, y piensas que al revés, que bueno, que te cuidan, que te quieren por ese detalle, ¿no? Eh, una de las cosas que yo hacía era desear que viniera a esas 9 de la noche para meterme en la cama y me tapaba con todas las sábanas, las mantas hasta arriba, porque era como que ahí me sentía protegida. Y hacía lo que me han contado y he leído mucha gente. Me disociaba totalmente de la realidad, inventándome o ensoñando una realidad diferente, ¿no? Yo no he conocido nunca a mi abuela paterna, con lo cual, bueno, yo me imaginaba que mi abuela paterna me abrazaba. Por lo menos así tenía alguien que me Ah, abrazaba. Entonces, bueno, ese tipo ah. de cosas, ¿no? Que claro, que si a mí me lo cuenta una criatura, digo, bueno, esto no es normal. Pero claro, ¿a quién se lo vas a contar siendo una criatura pequeña? A nadie. Entonces, bueno, vives así y te acostumbras a vivir así. Jo, y es durísimo acostumbrarse a vivir así. Bueno, sobrevives porque tu cerebro está en respuesta de Bueno, supervivencia nuestro y se crea. cerebro Sí, si nos vamos a la parte científica, lógicamente ha vivido toda la vida, o sea, en modo, a ver si lo digo en castellano, en modo supervivencia. supervivencia, Ujú. con todo lo que acarrea eso, ¿no? Con toda la hipervigilancia, el estrés, ansiedad. Entonces, claro, llegas a la edad adulta con todos esos síntomas, con todas esas secuelas. Es que hasta estudiar cuesta. Sí, sí, todo. Porque cuesta la concentración. Y bueno, ya relacionarte con la gente ni te cuento. O sea, cuesta muchísimo porque te hacen sentir tan mierda, porque es que es así como te hacen sentir, que claro, hay algunos que desarrollan ese rol, se ponen esa careta y ahí es donde surge el narcisismo y dicen a la mierda con lo que me han hecho que yo brillo y soy Dios, o luego estamos los que nos empequeñecemos y salimos al mundo chiquititos. Y claro, salir al mundo chiquitito, al final cualquier cosa que viene te arrasa, con lo cual las consecuencias son tremendas. Sí, así es. Así es. Sí, Dijiste algo que me disparó a mí también. Yo de pequeña quería ser grande, desde Sí, que tengo uso de razón, porque me quería ir. De hecho, fue lo primero que pensé en el momento que cumplí los 18 años. Ya me puedo ir. Y sí, el hecho de crear tu mundo, yo
Pues siempre he sido muy selectiva y eso también creo que ha sido por el hecho de que no quiero, o sea, siempre me he cerrado más. Alicia ha sido más abierta, pero yo he sido mucho más cerrada, ¿no? Y sí me recuerdo de eso. Y muchas veces me acuerdo de decir, uff, quiero ser grande, quiero salir de aquí corriendo. Fíjate que yo también, ahora que lo hablas, yo también lo he tenido toda la vida. Sin embargo, cuando me llegó la edad de poder salir corriendo, estaba tan inútil, o sea, era una persona tan inservible que toda esa niñez que te la pasas queriendo ser mayor para poder escaparte de lo que tienes y crear tu propio mundo como Dios manda, o sea, tu propio mundo, tu propia familia, con amor, con lo que son esos sueños que has tenido, es que de repente a mí eso se me quedó todo en el olvido. Y yo creo que esa razón, o sea, lo que hizo que se me quedara en el olvido es que estaba inutilizada totalmente, es que yo no valía para nada. Es lo que yo me había creído, claro, que no valía para absolutamente nada. Y me tenía tan atrapada mi madre que, claro, sin ella no era nadie, ni podía hacer nada. Entonces llegan esos maravillosos 18 años y yo personalmente ni me lo planteé. Sí, sí. A mí también me hiciste recordar algo. Cuando te mandaron a los 16 años a un colegio y recibiste un trato distinto. A mí eso me pasó cuando viajé a los 15 años con mis abuelos a Europa, aunque era una relación un poco conflictiva, yo me sentí libre, es que me sentí fuera de las aulas, tal cual, y es algo que escribí en mi diario en esa época, que era como un pajarito que había regresado a esa jaula después de 45 días en España, en Mallorca, con mis abuelos, libre, montando bicicleta, con amigos, todo el mundo me trataba bonito, mi abuelo hablaba hasta con el perro porque era un hombre muy extrovertido y no había ningún problema llegar a la casa y además les molestaba, así es que me lo hiciste recordar, les parecía que algo te había pasado, que claro, cosa te picó, que venías con actitud, porque te veían contenta, porque te veían agradada. Y lo mismo me pasó a los 17 años, mi papá me mandó a una expedición, gracias a Dios que lo hizo, eso se lo agradeceré siempre, a un tepuy. Tepuy son montañas que son como mesetas es el área más antigua del planeta. Bueno, hice una expedición para subir uno de los tepuyes más importantes de Venezuela, donde estás, o sea, en contacto absoluto con la naturaleza y un montón de gente, éramos un grupo de 20 y pico personas, y lo pasé tan bonito y todo el mundo amable conmigo. Cuando llegué a casa, lo mismo, o sea, si sentías esa libertad y llegabas con esa frescura a casa de vuelta, se notaba. Y te lo coartaban, te lo criticaban y era un insulto, era casi una traición. Era casi una traición sentirte tan contenta. Hemos hecho muy mal de haberte enviado porque mira la actitud que tienes. O sea, es terrible la manipulación. Pero con lo cual te vuelven a enterrar. El problema es que por mucho que tú te fortalezcas en estas salidas, en cuanto vuelves con tu autoestima pues más brillante, al final ellos, o sea, te chopean, te vuelven a cortar las alas totalmente y te las cortan y todo eso que tú has recuperado es que desaparece totalmente. Tu cerebro vuelve otra vez de nuevo al miedo, a la culpa, a la ansiedad. O sea, es increíble lo fácil que es luego que te quiten todo lo bonito que has vivido. Tanto claro, que porque estás en el centro del abuso, o sea, no estás en el lugar donde recibes el abuso. Claro. No tienes escapatoria. Lo recibes todos los días. Entonces yo por eso digo a la gente, o sea, es que eso de me quedo con mi madre, me quedo con mi pareja e intento arreglar mi vida, o sea, pues por desgracia no existe. O sea, o te apartas totalmente o mientras no te apartes, tú revives las cosas, porque incluso ahora hablando entre nosotras, o sea, sin querer, o sea, el cerebro recupera demasiada información. Además es información que nos duele y que nos producen emociones que nos vuelven a congelar, ¿no? Que nos vuelven a
a paralizar, porque a mí me ha venido lo del diario cuando lo has dicho, que es que se me ha quedado. Yo también me regalaron un diario, no se me olvidará más, un regalo que me compró mi padre, que es más así como que un hombre te compra un diario y así, como para que tuviera yo algo mío y tenía la llave y todo. Tenía una llavecita en una cosa monísima. Pues aquel diario con llave y todo, lógicamente las cerraduras de un diario, imagínate, las abre cualquiera. Sí. Que te violan la intimidad. Tú sabes Sí. qué es poder descargarte. Yo le empecé escribiendo querido amigo diario, ¿vale? Ay. Lo escribía en mi idioma, en euskera, y yo creo que allí solté de todo, pero según solté eso todo, según me vacié y pude encontrar un amigo que me escuchara, que eran las letras nada más, claro, vienen y te violan y te leen y otra vez de nuevo te sientes, pero que te rompen en 20.000 pedazos. Porque es que ni tan siquiera puedo llorar sola, o sea, porque si lloro sola y se lo cuento a una hoja de papel, bueno, o sea, te machacan y te vuelven a tirar. Por eso digo que cuando llegan los soñados 18 años, personalmente yo estaba tan mal y creo que le pasará a muchísima gente, ¿no? Que hoy quizá igual es un poco más fácil porque si ya tienes 16 y empiezas a intuir cosas, puedes acudir a Internet, ¿no? Y por eso la maravilla de podcast que habéis creado, chicas, porque yo digo, ojalá escuchen mucha gente que tienen esas edades, ¿no? Que son adolescentes para que se animen y que por lo menos no lleguen a los 18, que sepan que sí, que hay unas limitaciones, que son las limitaciones económicas, pero que yo lo que digo, que vete a trabajar de au pair y mientras estás de au pair viviendo en una casa afuera, sigues estudiando online, lo que sea, pero aléjate. Porque a mí hay gente que me dice, es que no se puede. Digo, siempre hay maneras. Siempre hay maneras. Siempre hay modos de poder alejarte. Lo que ocurre que cuando tú no sabes absolutamente nada, que era lo que ocurría en nuestra época, pues es que llegan los 18 años y eres incapaz de irte, porque no vales para nada. Sí. Porque te han tirado al suelo tantas veces que es que los necesitas para levantarte. Es que es tan triste que los necesitas para poder levantarte. Claro, eso es su creación, lo hacen a propósito. Y lo del diario, me acaba de... Cuando estaba yo así... acordado tú también. Porque yo toda mi vida he escrito y tenía un diario a los 15 años que había escrito unas cuantas cositas allí y un día llego y tiene varias páginas arrancadas. Yo sé lo que yo había escrito ahí. Y entonces eso fue antes de unas navidades. Entonces esas navidades fuimos para la casa de Miami, que nosotros teníamos casa en Miami, pasábamos todos los veranos y las navidades allí, y mi papá me dice, después de los regalos, vamos a dar un paseo. Me monta en el coche y me dice una cosa que él leyó en mi diario, y me dice que, bueno, ya tú no eres virgen. Y yo le digo, yo sí soy virgen, a mí, yo no he hecho nada, pero ya no eres virgen mentalmente. O sea, eso, sí, ya no eres virgen mentalmente. Y eso, o sea, era la violación de mi intimidad en mi diario. Qué vergüenza estar con mi papá en el coche, que me dijera que me había violado mi diario. Después me dice que yo no era eso. Como que si eso fuera así, ¿quién es él para decir que yo era o no era mentalmente eso? Él interpretó como quisiera lo que yo había escrito ahí y fue para mí extremadamente doloroso. Y eso me hizo no escribir por muchos años, hasta que yo después recuperé la escritura ya de adulta, pero yo paré de escribir y yo escribía mucho. Es muy doloroso. Es una violación, como dices tú. La verdad que es que ahora que lo estamos hablando, o sea, es que es una violación diaria. Sí. Diaria. Es día tras día, tras día, tras día. O sea, te van dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al corazón, o sea, y se te queda el pobre, o sea, hecho un nudo, o sea, es tremendo. Sí, lo es. Y de hecho, yo creo que yo me acuerdo del momento en que te leyeron tu diario. Me acuerdo tú estar súper destrozada. Destrozada. Por ello. Sí. A ver, yo
Por supuesto, nunca lo he hecho, yo no he escrito. No sé si... No, no quiere decir que en algún momento de mi vida no haya dicho, porque no escribo, porque se me olvidan las cosas. Es al contrario, yo pienso mucho y puedo llegar a tener un relato perfecto, pero a ver, se me olvida, ¿no? Si no lo escribo, pues se me olvida. Pero yo no sé si es porque yo tenía tanto terror y tan cerrada he sido siempre yo. Yo siempre he puesto muchos límites, mucho, y siempre me lo han sacado en cara. A mí me han sacado en cara que no cuento, que no hablo, que no digo, que no, pues no. Me parece que todos no canalizamos el dolor de igual manera. O sea, a mí personalmente escribir me libera muchísimo. Y una cosa que yo tengo que agradecer es que gracias a estos secuestros emocionales, por decirlos de una manera muy suave, a mí se me desarrolló muchísimo la imaginación, porque la única manera que tenía de escaparme de la realidad en la que viviera leyendo. Entonces yo me leía, bueno, todo, yo creo que me leía la biblioteca de mi pueblo. Yo leía mucho Entonces, también. te metes en las historias y te las vas viendo las historias. Sí. Yo sé que esto es como la historia interminable, ¿no? La Atreyu, que se iba al desván a leer, pues yo más o menos hacía lo mismo porque era mi tiempo, era mi espacio, era el único momento que se me respetaba. Se me respetaba porque como en el colegio era buena estudiante, sacaba buenas notas, entonces aparte de la lectura y todo iba relacionado todo con el colegio, entonces esa parte era la única que se me permitía y no se me violaba. Pero ese leer tanto y ese tener que imaginarme en otros mundos, la verdad que ahora ya a mi edad, con unos cuantos más de 50, me ha servido para decir, es que toda la imaginación que tengo la tengo que plasmar de alguna manera. Claro. O sea, me ha facilitado el poder crear historias metiéndome dentro de las historias. Entonces, Sí. yo lo que digo al final, creo que he alcanzado un punto que después de haberme cosido las heridas, que duele cuando te las coses, porque realmente es lo que sientes, que te las estás cosiendo y duele, creo que he llegado a un punto que incluso hasta puedo agradecer lo vivido. O sea, sé que ir al pasado y cambiarlo, eso no va a ocurrir nunca, porque lo que hablábamos el otro día contigo, Carola, que decías es que, bueno, te daba rabia, ¿no? El haber perdido esos años. Y sí, la verdad que hemos tenido una infancia de mierda, pero es que por mucho que queramos no la podamos recuperar y seguir sintiendo rabia por lo que no tuvimos es mucho mejor centrar en lo que somos, en lo que tenemos y en la vida que nos queda hoy, en la vida que nos queda para adelante. Entonces yo he llegado al punto que agradezco que me hayan estrangulado tanto porque me han hecho una persona totalmente resiliente. Bueno, creo que todo el mundo que le estrangulan no saca fuerza, todo el mundo, porque el otro día estuve viendo, no sé si lo habéis visto, el documental de Arnold Schwarzenegger. Él también viene, que lo recomiendo a cualquiera que nos esté escuchando de familias horribles, él también viene de una familia horrible. Sí, yo lo he visto. Bastante, bastante horrible. Y él se lo tomó como que todo eso que le hacían a él le servía para sacar fuerza. Pero, sin embargo, cuenta en el documental que su hermano, en lugar de sacar fuerza, se hundió. Se metió en el alcohol y creo que murió, creo que fue por un accidente. Pero bueno, Sí. o sea, al final el alcohol, digamos, su dolor lo quiso tapar con el alcohol. Y hay gente que el dolor nos hace sacar fuerza y yo creo que hoy doy gracias a eso, ¿no? A que he sido capaz, aunque una vez más, no es el abuso lo que te hace todo esto, sino es como tú aprendes y cómo tú vas encontrando herramientas para afrontar el dolor. Ojo, lo que no quiero es que nadie entienda que digo, oh, qué maravilla que he sufrido. No, es una mierda lo que hemos vivido. O sea, vivir una infancia así no se lo deseo absolutamente a nadie, porque, o sea, querer esconderte del mundo, porque nos hemos querido escapar del mundo y desaparecer, eso no se lo deseo a nadie, pero sí transmitir que nosotras, llegado a una edad más adulta, podemos decidir qué hacer con todo eso, con todo lo vivido. Y aprender herramientas que nos ayuden a dejar el dolor atrás y que el dolor se puede dejar atrás. Porque hay gente que dice, no, es que esto no se pasa nunca. No, se pasa. Cuesta. Pero si encuentras las herramientas adecuadas, es que no te duele. Es que puedes decir la locura que parece que digo yo ahora que agradezco aquello, ¿no?
porque puedes aprender a vivir sin dolor y creo que también eso es muy importante. O sea, está muy bien que hablemos de lo que hemos vivido para que la gente se sienta identificada, pero que no crean que es que hoy, 50 años después, mantenemos el mismo dolor. No se puede totalmente, pues reprogramarse, se puede uno reconstruir, se puede uno empoderar para llegar a vivir, o sea, plenamente aprendiendo a saber quiénes somos, porque con esas violaciones, como la violación que cuentas del diario, no nos han dejado ser quienes teníamos que ser. Sí. Porque claro, nos castraban tanto. Y a ti, Carola, también, lógicamente, si tú te has hecho más introvertida, tampoco te han dejado ser quien realmente tenías que haber sido y te has convertido en una persona diferente. Entonces, llega un momento que hay que decir, no, hasta aquí ya está. Esta es la persona que crearon. Esta es la persona que creó mi familia, que creó mi madre, pero hoy decido yo quién quiero ser y cómo quiero ser. Y eso se puede. Sí. Retomando el punto que estás diciendo acerca de ahora puedo hasta agradecer de lo que me pasó. Menos mal que dijiste algo importante allí que es lo que yo pienso. No te asustes, porque, no, porque porque se oye mucho en las redes sociales o en estas corrientes, tal vez espirituales, no sé cómo llamarlas. Quien sea que haga eso. De que todo pasa por algo, eso te vino a enseñar, ese es tu maestro. No. A mí lo que el abuso me vino a enseñar es tener ataques de pánico 20 años o más, depresión, trastorno postraumático complejo, confusión, y pare usted de contar. Yo decidí que yo iba a salir de ahí. El mérito lo tengo yo. Como el mérito lo tienes tú, Olga, porque tú dijiste, esta vaina, yo voy a salir de aquí. Como sea. Entonces, pues, te metiste en internet cuando ya existió el internet. Antes te metiste a leer un libro, a escribir, pero buscaste tus herramientas para salir de ahí. El mérito lo tiene la persona que ha sido maltratada. No es que vino ese abuso de alguna parte divina, no sé, y entonces era para algo, para enseñarte qué. Yo creo que de divino no tiene nada. Nada. De bíblico tampoco, porque creo que es muy importante también que comentemos esto, ¿no? Porque sí. Hay mucha gente también que les da mucho miedo, ¿no? El separarse de los padres, el decir no a los padres por ese famoso... Sí. Honrarás a tu padre y a tu madre. Sí. Y a esta gente, yo no soy una lectora habitual de la Biblia, pero a esta gente les digo que por favor sigan leyendo la Biblia, porque la Biblia también dice, a los padres les dice, y vosotros padres educaréis a vuestros hijos en el amor del Señor. O sea que tú me tienes que tratar bien a mí, porque tú eres un padre y tú eres tu responsabilidad que me has traído a este mundo, es tratarme bien y con amor. Y si tú me tratas con bien y con amor, automáticamente yo te voy a honrar. Exacto. Como a cualquier otra persona. Pero si tú me has retorcido el corazón y me lo has dejado, que me lo he tenido que coser y que voy a morir con el corazón cosido, porque por mucho que uno se recupere, o sea, siempre hay cosas que nos van a despertar el dolor, aunque nos duele poquito y sepamos cambiarlo, el corazón va a estar cosido. Entonces, o sea, tú me has hecho vivir con un corazón, o sea, absolutamente destrozado. Como bien dices, o sea, yo he decidido que yo me lo coso, pero como tú me lo has roto, yo a ti no te tengo por qué honrar ni hacer absolutamente nada y tengo todo el derecho de separarme. Y si decimos que me puedo y que tengo derecho a separarme de una persona, de una pareja que me pega, que me maltrata, que me humilla, que me grita, el mismo derecho tenemos de separarnos, de apartarnos, de irnos lejísimos de nuestros padres, porque da igual quién te maltrate. Y lo de un padre es todavía mucho peor, porque lo que no se va a creer nadie es que nuestros padres o nuestras madres no se daban cuenta de lo que sufríamos, porque a ti tu padre te vio la cara el día que te dijo lo del diario. Sí. Y te estuvo viendo días porque se dio cuenta tu hermana, que era más pequeña que tú, se dio cuenta de cómo te sentías. ¿Cómo no se iba a dar cuenta de cómo te sentías? Y a pesar de eso, le dio otra vueltita más al corazón. Sí. Lo estranguló un poquito más. Entonces también es muy importante que la gente sepa que no es que nos sepan, a ver, que sí, que si volvemos atrás, ellos también son personas heridas y hay que entender, vienen de personas heridas y esto se va pasando. Vale, hasta ahí, ok, no hay ningún problema. Claro, déjame hacer ahí un paréntesis. Uno, está bien entender para que
sepas que no es tu culpa, que no estás loca, que no te falta un tornillo y que no hay nada de malo contigo. No es una justificación, solamente sirve para eso, para que tú entiendas que en ese maní no tienes tú nada que ver. Exacto, pero que a nuestros padres también les hicieron lo mismo y eso, o sea, es un hecho, pero esto no significa que aunque ellos no tuvieran internet, no tuvieran los libros, no era la época, no significa que ellos también podían hacer sus cosas, porque si yo sin saber nada, yo tengo 2 hijos que se llevan 10 años de diferencia. Con el primero yo de esto no tenía ni idea, no existía internet, no tenía absolutamente ni idea ni del narcisismo, ni de nada. Sino que, bueno, que yo había vivido hecho una mierda y lógicamente me fui con otra persona, con una pareja que también, que me dio para que tuviera y para que guardara, lógicamente, porque cuando tú no estás bien, pues al final es lo que buscas, o sea, de manera inconsciente, gente que te recuerde las mismas emociones con las que has crecido. Entonces, repites patrones. Entonces, claro, lógicamente yo con mi hijo mayor, sin darme cuenta, por un lado lo he protegido en exceso, porque no quería que sufriera lo mismo, pero por otro lado yo tenía mis toques, como digo yo, mis toques de bruja, porque es lo que tú has aprendido y sin querer hay situaciones en un extremo que te llevan a actuar de determinada manera y igual te llevan a pegar un grito, pero yo me daba cuenta y como me daba cuenta decía, no, perdona, lo siento muchísimo. Intentaba no volver a repetirlo. Entonces, lo mismo que yo me he dado cuenta, se ha dado cuenta mi madre y se da cuenta cualquier madre, cualquier padre se da cuenta cuando hace daño a sus hijos. Sí. No hace falta ni saber leer, porque no hace falta ni saber leer. No hace falta saber nada sobre narcisismo, sobre inteligencia emocional. No hace falta palabrería, hace falta tener un sentimiento. Y tú cuando ves que haces daño, cambias la manera de actuar. Rectificas. Punto. No hay otra manera. Y ¿ya? Ellos pudieron cambiar la manera en la que nos trataban, porque nos han visto llorar, nos han visto encerrarnos, nos han visto no hablar con gente, nos han visto estar incomunicadas, porque, por un lado, porque nos han incomunicado, pero por otro lado, porque nos han hecho personas incomunicadas, personas antisociales, porque nos daba miedo la sociedad, nos daban miedo las personas. Entonces, ellos se han dado cuenta y a pesar de darse cuenta, seguían dándole vueltas al corazón a ver si... Pasa que yo creo que nos querían poner en coma y una vez que te ponen en coma dicen, ay, pobrecita mi hija. Porque yo creo que ese papel les encanta, les chifla, ¿no? Sí. Para luego aparecer ahí como los superpadres y supermadres. Sí. ¿Tú ibas a decir algo, Carola? Bueno, en nuestro lado, aunque estábamos hablando del pasado de ellos y todo lo demás, ellos en la parte que puedo entender o que intentaría... pues la parte, como yo era una persona muy cerrada, a mí me llamaban psicólogo. Pero ellos también iban al psiquiatra. Pero no sé si para tratar otro tema que nos hemos topado con él hace unos mesecitos atrás, ¿vale? O si realmente era por la dinámica en la casa. Pero es que en realidad ya ahora cuando, después de 6 meses de que mi padre está en la situación que está, pues creo que muchos de los problemas que había internos tenían que ver con otra cosa. En el caso mío, a ver, sí, ellos me pusieron un psicólogo porque yo era una niña que no, pues yo creo que no daba ni media emoción. O sea, yo no sonreía y entonces era como, Alicia era la banderada de escribirme cositas y tarjeticas y de todos tenían que ver con sonríe, ¿no? A ver, sí, yo creo que después de salir de casa me costó unos años encontrarme y ser más extrovertida y poderme sonreír y poderme reír a carcajadas, pero en casa no lo era. Y yo creo que sí, es parte, de repente yo las veo a las dos con lo que muchas veces me pasa cuando con más herramientas o han estado mucho más involucradas y han tenido más herramientas. Yo lo he hecho con herramientas y más a mi manera porque soy un poco más cerrada en ese sentido,
He podido salir, pues tengo, como tú dices, pues por supuesto que con mis hijas se me ha ido no un grito, unos cuantos, de desesperación, de días torcidos, de días con mucho estrés, y por supuesto que veo que no lo he hecho bien. Y siempre intento pues disculparme, explicarme, intentar que entiendan, eh, decirles que lo que he hecho no está bien. ¿Tú no crees, ahora que te he escuchado yo que te llevaron al psicólogo, a mí también me llevaron al psicólogo por lo mismo, porque era una persona introvertida? Eh, Cuando volví de Estados Unidos desarrollé, ahí fue mi primera gran depresión y luego no la soltaba hasta hace 10 años. Wow, Bueno, ahora me río, ¿no? Porque bueno, ya a agua pasada uno tiene que reírse porque hoy tengo que claro. ser feliz. Ayer ya sufrí, hoy me toca ser feliz, que lo merezco. Entonces, yo no sé, es mi opinión, ¿eh? Pero cuando te he escuchado, me parece que, eh, claro, que te llevan no solamente para hacerse, yo antes había dicho que lo hacen para hacerse buenos padres, pero yo creo que lo hacen porque no se responsabilizan de su Ujú. mierda. Entonces, el problema lo tienes tú. Y es que, ¿sabes qué pasa? Sí, sí, sí. A ver, yo tengo la suerte, mis hijos se han educado prácticamente todo el rato en Nueva Zelanda, donde todo el tema emocional se trabaja muchísimo en el colegio, se trabaja mucho más que el conocimiento Qué en sí, maravilla. ¿no? Lo cual es una maravilla. Pero mi hija está ahora en un colegio español y, y estoy viendo a las padres y a los madres y los comportamientos de las niñas. Y es que, claro, los padres enseguida dicen, es que mi hijo me ha salido, es que mi hijo es... Y yo Ay, digo, Sí, es pero una hijo de frase la que se utiliza. grandísima, Sí, a ti sí. tu hijo no te ha salido problemático, a ti tu hijo no te ha salido un sinvergüenza, tú lo has hecho así. Es que mi hijo no me escucha, porque tú le has enseñado a escuchar. O sea, yo creo que o parte de todo lo que porque han ella hecho no lo nuestras... escucha, ella no escucha tampoco. Claro, es que no escuchan a sus hijos. Entonces yo Ay, creo que no. estos padres lo que hacían, Esto me- como podían permitirse llevarnos al psicólogo, ¿vale? Porque no todo el mundo podía permitirse, y ahora es caro, pero, o sea, en nuestra época un psicólogo, o sea, hay que ser así, ¿no? ¿Quién iba? Además, claro, iban los chalaos. Entonces, claro, lo primero, ya que te lleven al psicólogo, ya estaban diciendo a todo el mundo que tenías un problema. Estoy llevando a mi hija al psicólogo, con lo cual ya, sin decir nada, estoy diciendo que está chalada y me quito la responsabilidad y se la he hecho a ella. Me ha tocado una hija así de determinada manera. Entonces, es que ya con esas cosas que yo pensaba que lo hacía para demostrar que son buenos delante de los demás, es que ahora que eso estabas diciendo, es que creo que lo hacen porque no se responsabilizan una mierda, porque no quieren responsabilizarse y porque culpan a los hijos, lo Sí. cual es tremenda niñez, son unos niñatos, o sea, porque las personas que no son capaces de responsabilizarse y son capaces de culpar a sus hijos, mira que es fuerte, ¿eh? Porque puedes culpar, no sé, al gobierno, al cambio climático, al vecino, a lo que quieras, pero a tus hijos, o sea, hay que tener narices o peores cosas, o sea, se me ha encendido la tele por estar hablando. Me- Muy, no, 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 me encanta que digas todo eso porque estoy de acuerdo contigo. Y a Exacto. ver, Vale. Olga, Culpar a tus hijos, hay que verle la cara. para Ajá. seguir con tu historia, cuéntanos qué hiciste, cómo saliste, cómo tomaste la super decisión. Es que yo creo que yo no he tomado nunca una super decisión, creo. Yo creo que han sido decisiones. Muchas, pequeñas. Creo que hoy es más fácil quizá tomar una decisión porque hay información. O sea, antes no había información. Yo la gran decisión que tomé es, mi hija tiene 17, va ya para 18, con lo cual hace 17 años, hace 18 años, yo pasé un embarazo horrible. A los 3 meses me quedé totalmente paralizada, con una ciática horrible, no me podía ni mover. Pero bueno, entra dentro de lo normal en un embarazo, o sea, no, los médicos no me decían que era nada normal. Pero cuando nació, yo seguí exactamente igual, con el mismo problema, no encontraba la alegría por ningún sitio, o sea, Claro, tremendo, ¿no? sí. Y bueno, una vez más, mi madre me llevó a todos los sitios, a todos los médicos. Y uno de los que me llevaron,
porque donde yo vivía me diagnosticaron de fibromialgia, fatiga crónica y un reumatólogo me dijo que para los 40 estaría en una silla de ruedas. Y yo tenía Oh, 36 o 37, ¿vale? Porque tenía un síndrome que se llama síndrome de Ehlers-Danlos o Ehlers-Danlos, que significa que mis músculos estaban muy, muy estirados y no sujetaban mi cuerpo. Entonces, como estaba muy ajá. flaquita, pues bueno, más o menos, pero que con la edad, pues empeoraría. Entonces, bueno, pues mi santa madre me encontró una clínica, porque claro, como se preocupan por todo y supo todo el vecindario, y yo no creo que lo puso hasta en el periódico lo que yo tenía, porque claro, imagínate, tenía algo de que hablar con las amigas y pobrecita, y fíjate, y así tengo que ir, y así bueno, o sea, es que les encanta en realidad, les encanta, ¿no? Tenerte por abajo y que les necesites. Entonces, bueno, fuimos a esta clínica en Barcelona y allí me metí en una maquinita y me dijeron que sí, que bueno, que todo lo que me habían dicho, efectivamente, que tenía un umbral de dolor muy bajo, sentía muchísimo el dolor, pero lo que tenía no era reumatológico, era neurológico. Y aquello a mí me abrió la mente, porque yo relacioné con mi ignorancia, relacioné neurológico con nervios. Entonces yo dije, esto Ajá. es toda mi vida he estado nerviosa, que en realidad es así. O sea, yo lo pensé y ahora que lo entiendo, o sea, cuando tú vives toda tu vida en modo supervivencia, en medio que me estoy ahogando, el estrés postraumático que desarrollas es inmenso. Entonces, claro, a mí todo ese estrés me paralizó el cuerpo. Y una vez más, yo digo, gracias que se me parara el cuerpo, porque si no se me llega a parar el cuerpo, yo no sé si estaría aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, Mm. yo creo que sí que fue algo divino. Yo creo que fue algo divino. Bueno, yo creo que fue mi padre, que en esos momentos ya se nos había ido, el pobre se escapó de la bruja. En No realidad fue supe. tu cuerpo estaba gritando, atiéndeme, no Claro, nos a ver, yo enseñan no sé, no cariño. nos Pasa que a veces me enseñan. gusta mirarlo de una manera un poco más, Claro, claro, claro. menos científica, por así decirlo. Yo sé que mi cuerpo, o sea, se le llenó y el vaso, pum, Sí, reventó. sí, sí, Cuando te sí. meten tanta mierda, al final por algún sitio tiene que estallar. Y es lo que me pasó. Entonces, esto era el año 2006 y creo que en el 2006, creo que fue el año que empezó Google. Y yo recuerdo que, claro, que como estaba en casa, no me podía mover, pues empecé a mirar. Y claro, ¿y qué le preguntas? Porque claro, le podías preguntar a Claro. Google cosas y Google te contestaba. Y una de las cosas que yo pregunté era que una madre te enferma. Y no me digas ni por qué sí ni por qué no, pero yo llegué a esa conclusión. Y claro, Sí. luego pensando, yo dije, es que yo me he pasado media infancia enferma, es que yo durante 2 o 3 cursos a mí no me mandaban por la mañana a clase porque se suponía que tenía muy mal la garganta. En el caso es que, resumiendo, cuando le preguntas eso al dios Internet, el dios Internet te responde que es un síndrome de Munchausen, que lo que es que las mamás enferman a sus hijos y luego muy Sí. preocupadas les llevan al médico bueno, se presentan como unas madres estupendas. Pero cuando tú te alejas de las madres, tú no estás enferma. Y yo, claro, analizaba, digo, yo cuando me han mandado a estudiar fuera no he estado nunca enferma. A mí mi madre siempre me ha dicho que tengo una garganta horrible, que no me puedo comer ni un helado de hielo, pero yo me he comido 4 o 5 helados de hielo de una que me pasó una vez y no me he enfermado. Entonces, eso fue el recuerdo que a mí me vino y eso fue lo que a Sí. mí me ayudó a tirar. Entonces dije, a mí me pone mal mi madre. Exacto. Y como yo entendí que a mí me ponía mal mi madre, decidí que me tenía que alejar de ella. Y me alejé Wow. tanto que me fui a las antípodas. Dejamos toda nuestra vida. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo ahora lo miro y digo, joder, qué locura, ¿no? Porque dejamos trabajos fijos, o sea, buenos trabajos para ir a la aventura. Pero imagínate la desesperación que tienes, porque yo sabía que si me quedaba, lo primero, seguía enferma toda mi vida, pero ya lo más importante para mí es que se rompía la familia que había creado. Porque mi madre ya estaba metiendo cizaña. Estaba metiendo cizaña con mi hijo, porque mi hijo es de mi primera pareja, que lógicamente cometí pecado, porque como es lo único que sabía hacer, pues bueno, lógicamente me junté con alguien que no me supo amar, vamos a dejarlo así, Sí. que me odió más que me amó.
Entonces, lo que hacía era malmeter con mi hijo, apartándolo. No te va, la nueva pareja no te va a querer igual, tu hermana va a ser diferente, bla, bla, bla. Entonces, claro, yo veo aquellas cosas y digo, o sea, o me voy, o sea, o termino sola, separada de nuevo, enferma y dependiente de mi madre. O sea, eso fue la imagen así en un momento. Entonces, agarré, me callé, porque yo, cuando hace uno contacto cero tiene que callarse como las putas, porque si no, las consecuencias pueden ser tremendas. Perdimos absolutamente todo, porque lógicamente es que hay cosas que tienes que perder. Entonces, ¿qué decides perder? ¿Tu vida, tu familia, tu salud o lo material? O sea, lo material que le den por el saco, o sea, así. Y nos fuimos a la aventura a Nueva Zelanda, con lo duro que es irse a un país donde no te has ido porque querías un mejor trabajo. Entonces llegas allí y hay inmigrantes porque es un país que se está formando nuevo y llegan muchísimos inmigrantes, pero tú no te consideras un inmigrante. Pero bueno, eso es para otro día. El caso es que, claro, que yo allí, ya en la distancia, pues pude seguir mirando a Internet, a sentirme yo mejor, porque claro, ya no tenía la presión de todos los días, con lo cual empecé a sentirme mejor, empecé a recuperar mi cuerpo. Pero ya no solo eso, empecé a encontrar cositas, porque claro, en inglés había información. Ujú. Entonces, claro, primero encuentras pues mamás que no saben amar. Y luego, o sea, mi gran hallazgo fue un grupo de Facebook. Ese fue el bombazo que llamaba, eran, no me acuerdo Madre cómo se llamaba narcisista. exactamente. Era como cuidado like nurturing, o sea, el cuidarnos entre todas después del abuso de una madre narcisista. Entonces, claro, yo me Wow. metí en el grupo y me metí de manera silenciosa y leía y yo digo, si yo pensaba que la única que tenía una bruja era yo. Y luego dije, no, estas por la noche se deben de juntar todas y hacerse una aquelarre, porque me di cuenta que estaba lleno, que el mundo estaba lleno, lleno, lleno. Sí, En sí. parte te alivia no ser la única, Sí, porque en parte te alivia, ¿no? Pero la verdad que es una pena, o sea, es una verdadera pena sí. que, que haya tantas, si se les puede llamar madres, ¿no? Yo creo que son paridoras, nada más, no son madres. Es muy triste. Nos han Hay parido. muchísimas. No te imaginas la cantidad de comentarios que yo recibo todos los días, todas las noches, comentarios privados, contándome unas historias y diciendo unas cosas de madres, de padres. Hay tanta gente. Existe, por eso abrimos este podcast. Sí, para quitar el Pues mito por desgracia existe de las demasiado. familias perfectas. No. Sí. No, lo que pasa es que, claro, por un lado están, yo creo que hay como, quizá haya más tipos de madres, ¿vale? No vamos a meternos en ningún profesionalismo, pero yo distinguiría sobre todo dos, ¿no? La que se ve muy clara, que es la que te viene con la zapatilla, ¿no? Que era Sí. en mi caso. Y luego está la mamá que parece dulce, ¿vale? Mm. Porque tú, o sea, le veías, y en mi caso, o sea, digamos que no creo que mucha gente se haya extrañado. Yo creo que, bueno, a tanto no creo que llegue nadie que se lo crea, la verdad. Se pensarán que la zumbada soy yo todavía, pero me da igual. Pero te decir que hay algunas que se les nota muy fácil, pero luego hay otras que no se les nota nada porque no te gritan. Porque si te leen el diario, lo saben hacer mejor y se lo callan. Eh, Porque te van endulzando tanto, tanto que te van haciendo muy dócil, muy dócil, muy dócil, muy dócil, muy dócil, pero cuando te hacen tan dócil con ese amor, con ese love bombing, que es Sí. un tema que me encantaría poder hablar, el love bombing a los hijos, que siempre lo aplicamos a las parejas, pero fue un método que psicólogos incluso recomendaron en los 80 con los hijos para que hagan cosas. Entonces, hay mamis que con ese endulzamiento hacen que sus hijos hagan cosas. Pero claro, el precio es que esos hijos llegan a una edad adulta, no saben quiénes son, están todo el día con su mami, no tienen pareja, o si tienen pareja, la mamá está casi en la cama con ellos. Sí. Entonces, esa gente que no ha recibido gritos, quizás son muchos más que los otros, ¿no? Sí. Porque claro, los que hemos, o sea, los que hemos visto un maltrato realmente, o sea, abierto, que se ve, yo creo que es más fácil sacar fuerza para irte.
Pero yo creo que hay que decir a mucha gente que no saben si han sido maltratados porque no les han gritado, porque les han hablado Exactamente. bien. Porque yo creo que ahora al tener una hija adolescente lo veo, ¿no? Entonces veo la típica madre que parece abnegada, que a los hijos están todo el rato que les hablan con cariño. Pero claro, es que los tienen sometidos totalmente. Manipulados, Entonces, castrados, claro, de son todo. niños que primero no van, claro, mi hija ya está en esa edad en la que el año que viene se van a la universidad. O son niños que van a estudiar lo que la mamá les dice. Sí, O sea, señor. ya Eso me empiezas con esa parece manipulación que terrible. es horrible. O sea, Eso me imagínate, parece terrible. o sea, ya empiezas la vida hecha una mierda porque o sea, ya no te dejan decidir, que ya no te dejan sentir. Bueno, de hecho no te lo han dejado nunca, ni desde chiquitito. Con lo cual, claro, el problema es que estos niños llegan, porque fíjate, ¿qué mes estamos? Estamos en marzo. Y ellos, en la mayoría, en junio, que hacen la selectividad, tienen que tomar una decisión. Y la mayoría todavía no saben que van a estudiar. Entonces, claro, yo me doy cuenta, la mayoría no saben que van a estudiar porque sus madres les han manipulado tanto, no les han dejado sentir, no les han dejado conocerse, no les han dejado escucharse. Entonces, vale, no les habrán gritado, pero cuando unos padres no dejan que sus hijos se escuchen a sí mismos, sepan quiénes son, joder, eso también es maltrato Claro que lo es. Sí, y pero muy es que ¿sabes qué fuerte. pasa también? Es que yo creo que podríamos cometer el error de que si tu hijo no lo tiene claro, porque no lo tenga, ponte tú. ¿Cuál Claro, es el problema, es que es no? válido. Mira, yo eso. Entonces, no, tienes que hacer la selectividad y tienes que decir No, qué es lo que vas a estudiar. Porque si no pierdes la plaza, porque si no, no sé qué. A ver, tío, pues bueno, entonces se va un la año verdad que yo no sé cómo sabático. funcionará en Un otros. año, yo diría, un año sabático de estos que vas a trabajar, a ver si te buscas la vida y entiendes cómo va la vaina, y de repente puedes decir, ah, pues me gusta y me voy por aquí. Pero es que, por qué tiene que estudiar saliendo de un bachiller? Bueno, pues porque al final la gente es a ver qué van a decir los demás, o sea, al final es dejarse influenciar por los demás, ¿no? Y los hijos terminan haciendo algo porque los padres quieren y por no enfrentarse a los padres. Yo, por ejemplo, mi hijo mayor estuvo 2 años sabáticos, bueno, empezó, pero pero lo dejó porque no sabía lo que quería hacer y viajó. Lo primero, por muy bien que yo lo haya querido hacer, porque con él yo ya en los últimos años ya me había arreglado bastante las tuercas, aunque todavía me quedaba mucho por arreglar y todavía me sigue quedando, Sí. me quedará toda la vida. Lógicamente, al estar él solo y estar en su espacio, le es mucho más fácil conectar consigo mismo. Entonces, eso también es muy importante, o sea, dejar que los niños decidan, o sea, porque cuando tú no dejas que los niños decidan, al final los estás manipulando. Y la gente tiene que entender que eso es maltrato, porque eso hace que la gente llegue a una edad adulta frustrada, con un Sí. trabajo que no le gusta, que no le apetece, y que encima, como le han enseñado que no es correcto, sigue en el mismo trabajo a pesar de darse cuenta porque no se atreve a llegar a los 40 o a los 50 o a los 60 a decir, esto no me gusta, voy a hacer esto otro, porque no pasa absolutamente nada. Pero como no nos han enseñado eso tampoco, es que fíjate hasta dónde llega, ¿no? O sea, hasta dónde llega, hasta dónde te marcan lo que te han hecho en la infancia, que incluso hasta el trabajo que vas a tener te afecta. Entonces, o sea, es que es muy importante. Por eso digo que hay que, por un lado están las mamás o los papás, que se nota muchísimo, que maltratan, pero por otro está esos que parece que no lo hacen, pero que lo hacen. Y cuando a un crío, bueno, a un crío, que es que le dicen niños, es que para mí no son niños, o sea, tienen ya pelos por donde, entre las patas, con lo cual, o sea, de niños no tienen nada. Cuando esos seres jóvenes o esos humanitos jóvenes que están ya empezando una madurez y a encontrarse a sí mismos, joder, déjales que se encuentren y déjales que se vayan a una carrera porque la han escogido y que decidan que no les gusta, que no pasa absolutamente nada, o déjales que se equivoquen. Pues fíjate, yo me acuerdo Sí. cuando mi hijo era pequeño, a los 6 años, yo le mandé a unas colonias, a unos campamentos, no sé cómo los llamáis, y tenía un amiguito, entonces yo a la madre le dije, ¿por qué no lo mandas? Así van los dos juntos. Y la respuesta de la madre me dijo, es que no sabe atarse las zapatillas. Y mi respuesta fue, pues comprar unas de velcro. Pero claro,
me da miedo soltarlo, ¿no? Me da miedo soltar a mi niño a ver qué le va a pasar, porque yo no estoy ahí para controlarle, no estoy ahí para darle de comer. Pero es que déjale que se ensucie, déjale que se caiga, déjale que aprenda a atarse las zapatillas, porque el que no le dejes atarse las zapatillas con 6 años es que no lo estás dejando volar. Y cuando tú no dejas volar a un niño, eso es maltrato. Y creo que eso también es muy importante, porque la mayoría de la gente ve maltrato cuando se pega, cuando se grita, como en una pareja. Pues no, Eso tiene señores. una palabra en inglés. You disable the kid. ¿Cómo lo traducirías? Lo deshabilitas. Lo deshabilitas. You disable. Y suena muy feo, pero es verdad. Es que Lo no lo deshabilitas. dejas, le apagas un botón, por así decirlo, para poder volar. Y yo a veces con la gente, pasa que la gente te mira, te escucha, está loca, digo, es que los empolláis. O sea, los meten debajo, son gallinas y los meten debajo de la salita, para que no se muevan. Los tienen ahí calentitos. Porque ellas los necesitan. Sí. Ellas no han hecho su trabajo, entonces necesitan que sus hijos estén cerquita y que lo que hagan sus hijos les infle el ego a ellas. O sea, si mi hijo estudia y tiene buenas notas, al final es mi mérito. Pues no, no es tu mérito, es mérito del hijo que se está al culo y ha estudiado. Tuyo nada, señora, tuyo ha sido parirlo, que seguro que sufriste pariéndolo. Pero tu trabajo no es apoyar, o sea, meterlo bajo la alita. Tu trabajo es ser una pata, estar una patada en todo el culo y que vuele donde quiera volar. Porque somos padres para eso, para enseñar a ponerles alas y que vuelen. Y a nosotras nos las cortaron. Y aquí estamos, intentando agitarlas de nuevo. Entonces, en tu vida, ¿cuándo empezaste ya, digamos, a ver el sol? ¿Qué fue lo que más te ayudó? Bueno, descubrir que... O sea, ponerle un nombre, poner el nombre a una madre narcisista, eso fue muchísimo. Muchísimo, no por saber del narcisismo, porque el saber del narcisismo a ti no te quita las heridas, te deja igual de mierda, pero sí a entender y que yo no era culpable, a entender y me vino a reafirmar lo que yo siempre había sospechado, que mi madre de alguna manera me sentaba mal, me hacía daño. Sí. Entonces, eso es muy liberador, porque es como que empiezas a deshacerte de la culpa. Y cuando empiezas a deshacerte de la culpa es como que puedes empezar a ver luz. Pues luego, yo he hecho terapia de todo tipo. Porque, claro, yo me fui lejos y me acuerdo que mejoré muchísimo y me acuerdo que un día me dice mi marido, ¿tú te has dado cuenta que te llevas allá donde vayas? Y que de vez en cuando necesitas meterte en la mierda. Y esto era, ya te digo, después de haber hice lo de MER, lo de los ojos. EMR, no, EMDR. EMDR. Y no lo sé decir en español. Deja que lo busco mientras tú hablas. Sí, bueno, pues eso era muy novedoso. Entonces, bueno, lo hice. Y claro que me ayudó muchísimo. Pero después de un tiempito recaía. Y recaía en forma de que yo misma buscaba conflicto en casa. ¿Vale? O sea, de alguna manera yo necesitaba volverme a sentir mal. Entonces, por eso un día me coge mi marido y me dice, es que te estás llevando al mismo sitio, es que nos hemos venido al otro lado del mundo y tú sigues llegando a la misma mochila encima puesta. Joder, aquello me hizo pensar. Pero claro, yo creo también que las casualidades no existen, ¿vale? Y que al final cuando uno busca, encuentra. Si uno se pelea por buscar herramientas, las encuentra. Entonces, ¿qué encontré? Encontré al señor Bruce Lipton. Ay, lo amo. ¿Vale? Espérate para decirte el nombre. EMDR es una técnica que se utiliza para... no, pero el nombre en castellano. Desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Pero tiene un nombre más cortito también en español porque también se utilizan en España ahora. Bueno, te dice que en esos momentos era súper novedoso, ¿vale? Y como era súper novedoso, pues nada, yo allí que fui a hacer mis sesiones. Y una vez más, me dejó mejor, pero me dejó mejor un tiempito. Me apunté también a yoga, bueno, de todo. A mí se me decían que hiciera el pino, yo hacía el pino para estar mejor, porque yo quería estar mejor. Claro, por eso. Entonces, uno claro, es que hay gente que dice, bueno, sí, ya está, ya me he separado y ya no recibo mierda y ya estoy mejor. Pues no te quedas mejor.
Lógicamente no le ves la cara todos los días, no te echa la mierda todos los días, pero es que Hay que hacer el trabajo. lo tienes guardado todo ahí. Y Sí. cuando yo entendí que era adicta a las emociones con las que había crecido, bueno, aquello fue... Bueno, primero antes de eso estuve con una chica australiana que ella se dedica a ayudar a las personas que hemos vivido esto y fue un salto enorme, 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 enorme. Pero una vez más, me seguía quedando un resto, por así decirlo. Y claro, el día que entiendes que el cerebro es tan poderoso, Sí. o sea, a mí aquello, yo digo que a mí entender la neuroplasticidad, entender la neurogénesis, y eso que yo no era una persona de ciencias, pero ni de lejos, o sea, mi 2 más 2 te puedo decir que son 28. O sea, a mí aquello me cambió la vida totalmente. Y bueno, sí, Bruce Lipton, o sea, lo adoro, para mí es mi héroe totalmente, aparte que es un encanto de persona, pero entender eso, entender que sin darnos cuenta o de manera inconsciente repetimos las emociones con las que hemos vivido. Y lo quiero repetir porque quiero que sepa la gente que si no trabajan en todas las heriditas que nos han dejado, que han sido un montonazo, si no las trabajamos de manera consciente, las repetimos hasta el día que vamos a la tumba. Sí, señor. Porque una cosa es hacer cierto tipo de terapias, una cosa es entender lo que nos han dejado, una cosa es entender el narcisismo. Todo eso no te cura una mierda. Porque cuando la gente habla del narcisismo, pones el foco en el narcisista. Y no, señores, ha llegado un momento que cuando ya has entendido y has unido las piezas del puzzle y has dicho, efectivamente, mi madre era esto y por esto yo me he sentido como una mierda, en ese momento hay que empezar a mirar dentro de sí mismo, hay que empezar a ser egoístas por primera vez en nuestra vida, porque no nos han dejado ser egoístas, porque nos han dicho eso, que éramos egoístas. Si nos cuidábamos, sí. es que tú no piensas más que en ti. Sí. Eso es muy típico de los padres. Es que solamente piensas en ti. Pues sí, señores, hay que pensar primero en nosotras mismas, porque si no pensamos en nosotras mismas, o sea, no podemos ayudar a nadie. Y eso es lo que, o sea, ya te digo, me cambió o sea, el poder entender el funcionamiento del cerebro, me cambió la visión totalmente, porque ahí es cuando realmente pude dejar atrás las emociones, pude reprogramarme, porque se trata de eso, de reprogramar el cerebro, y que es súper fácil, o sea, que suena así como algo muy complicado. Lógicamente hay que currárselo cada día, porque esto no es que te tomas la pastillita y ya está, eso no existe, No hay cuesta. varitas mágicas, yo siempre lo digo. Pues no se pueden creer esas cosas que hay por las redes sociales. Te cambio la vida en 3 días, vas a ser feliz en 3 minutos. No. Que ten fe o piensa positivo o el tiempo lo cura todo. No, tienes que hacer el trabajo. A ver, yo pienso que, primero, el tiempo no sirve para, bueno, el tiempo sirve para distanciarte, pero que tienes que ser positivo ayuda, porque una de las cosas que no sabemos nosotras es ser positivas, porque siempre hemos vivido en el lado oscuro de la Sí, vida. eso es Entonces, una cosa, pero pensar No, pero positivo. solamente es una cosa. No. Solamente Piensa es una positivo. cosita. Pensar positivo es, tengo una casa, estoy bien. No, eso, afirmaciones de ese tipo. Pensar positivo es una cosa distinta a empezar a ser positivo. La actitud. La actitud. Los pensamientos positivos, vacíos, sin ninguna base, sin ningún entendimiento del trabajo profundo que estás haciendo, no sirve para nada. Porque eso es, como tú lo bien explicaste, el sistema nervioso está en hipervigilancia, es decir, está en alarma, como si estuvieras en un edificio en llamas. Entonces, el vidrio, el cristal de ese botón de los bomberos está roto. Y entonces como si tú te pararas ahí enfrente de la pared del botoncito y dijeras, ya, calla ya, alarma, porque piensa positivo, todo está bien, el edificio no se va a caer. Eso es lo que estás haciendo. No, se tiene que hacer un trabajo muy profundo para de verdad poder recuperar la homeostasis o el equilibrio. La flexibilidad del sistema nervioso en realidad, porque no tiene la capacidad de volver a estar en el estado de calma. Entonces, ese tipo de frases que están muy de moda,
eso además revictimiza a la persona porque mucha gente dice, pero yo no puedo y yo pienso positivo y yo pongo mis anotaciones y todas estas cosas y no lo logran. Nos olvidamos lo que tenemos aquí almacenado, que digo yo. Exacto. Y si no sacamos lo que tenemos aquí almacenado, yo a mí me suele gustar decir que hay que trabajar en dos lados de una ecuación. Por un lado, en todo su externo, en esforzarse en tener una actitud positiva, que no es fácil porque no la hemos sabido tener, en trabajar, en cuidarnos, en mimarnos, en todas esas cosas, pero por supuesto, trabajando en lo que tenemos aquí dentro, porque si no trabajamos en todo eso de una manera consciente, el lado ese positivo, ir de shopping o ponerte guapa o ponerte un botox y unos tacones, eso dura 5 minutos, esa felicidad dura 5 minutos, o sea, a los 10 minutos estás de nuevo sintiéndote en la cueva en la que hemos crecido. Sí, exacto. Sí. Bueno, ¿cómo quieres cerrar? Porque has hablado muchas cosas importantes, de verdad que son muy importantes que la gente las empiece a escuchar, a explorar, a digerir. Me gustó eso. No, y ¿sabes qué quería que ella, porque creo que no lo ha dicho, de repente me lo perdí, es que tú tienes ahora un contacto cero con tu mamá. Hace 16 años igual, sí. Bueno, cero. Creo que con lo que he dicho que me fui a Nueva Zelanda más o menos se sobreentiende. Sí, bueno, pero no necesariamente, porque te puedes escribir, porque puedes hablar. No, sí. Sí, pues si quieres me preguntas o... ¿Cómo iniciaste el contacto cero con tu madre? Cogiendo un avión a Nueva Zelanda. Ya, pero ahí ya dije, ok, me voy a Nueva Zelanda y desde ese momento ya no la llamaste más. ¿Y ella te intentó localizar, te intentó llamar? No, intentarme llamarme a mí no, pero he recibido comunicaciones veladas. Veladas, digo, a través de terceros o emails sin decir que venían de ella, con unos escritos que me devolvían al pasado totalmente porque hablaban de cosas mías, acusándome y todo, de cosas que la única persona posible que lo hiciera era ella. O sea, digamos que seguía con su gaslighting, con su asfixia emocional, con su tratar de seguir queriendo tener el poder sobre mí, seguir queriéndome hacer creer que estaba loca, pero no, en ningún momento ha intentado recuperar nada. Yo siempre digo que dejo las puertas abiertas y me escucha, y lo he dicho más de una vez, incluso tengo un vídeo en YouTube que se llama Carta a mi madre narcisista. Yo no cierro las puertas a nadie. La verdad que entiendo que la pobre señora vino también de una madre que no le supo amar, aunque era de las que parecía buena madre porque no gritaba, pero era la bruja, la jefa de las brujas. Yo no cierro la puerta a nadie, no, pero lo que no voy a permitir es que nadie venga a tirarme tierra encima. Sí, pero yo digo la gente quiere hablar como una persona. Dime. Sí. No, pero digo, es por lo que estás diciendo. Ya, tú no cierras las puertas ahora, ok. Pero ¿tu madre trata así a todo el mundo? Supongo, no. A ver, lógicamente estas personas saben a quién tratan así. Exacto, y ese refrán español que donde hay confianza da asco, no, o sea, es muy cierto. Y lo que viene a decir es que, a ver, cuando tú tienes un problema, pero sí que es verdad que ante ciertas situaciones el cerebro se despierta, le hacemos like trigger, le hacemos y reaccionamos de una determinada manera, ¿no? Pero ellas saben controlarse y delante de las personas no se presentan, o sea, no sacan esa ira, no sacan... Pero a eso me refiero, cosas. Que están muy conscientes de lo que hacen. Están excelentes. Y yo creo que en nuestro lado, al principio eran las personas maravillosas, pero por eso la gente se desaparecía de nuestra casa, Alicia, acuérdate. De repente tenían unos amigos y de repente pasaban los años y de repente a esas personas no las hablamos más. Y así recurrente, pasaron... Sí, bueno, yo en mi caso también. En mi caso, o sea, era una persona, o sea, solitaria, sin gran cantidad de amigos, porque lógicamente para esta gente, mi marido, que es nacido en Argentina, dice, no hay poronga que le venga bien.
No hay nada que les venga bien. Es que todo el mundo tiene un problema para ellos. Ellas son mucho más perfectas. Entonces, claro, eso te separa de la gente, porque si tú te endiosas, lógicamente, solo te quieres relacionar con dioses y es muy complicado. La mayoría de la gente somos mortales. Entonces, Y que lo a ver, claro saben que no todo, sé ¿no? cómo. ¿No te ha pasado que, o sea, yo lo sé todo? Hablas de cualquier tema, no, yo lo he leído, yo lo tengo en profundidad, o sea, tú no sabes nada. Si haces un comentario, tú tampoco tienes ni puta Bueno, idea pues de al nada. final creo que es un poco de lo que hablaba antes. No se responsabilizan, no saben aceptar sus errores. O sea, y eso está lleno en el mundo. Tú cuando ves a gente que sabe de todo y que no es capaz de decir, mira, sí, la he cagado, he cometido un error, pues huye de esa persona. Porque yo digo, o sea, Dios, pues yo no soy, al revés, meto la pata muchas veces. La parte de los humanos que tenemos que tener es que si he metido la pata, aprendo de por qué la he metido, cómo la he metido, para la siguiente vez, pues meterla un poquito menos o no meterla. Pero lógicamente Sí, esta gente, ellos no meten la pata, son perfectos. Entonces, eso les separa mucho de la gente y les separa mucho porque van manteniendo una figura y es muy difícil mantener todo el día el tipo con la gente. Y luego lo que te digo, o sea, es que todo el mundo tiene un problema, porque yo recuerdo, pues eso, vienen de tomar algo con alguien y empiezan a hablar de esa persona, sacándole los fallos. Lo mismo que sí, sacaban los fallos de nuestras amistades, lógicamente. sí. Todo el mundo tiene un fallo, entonces eso automáticamente les separa de la gente. Pero Pero ni todo ellos les no tienen separan, fallo. saben jugar, o sea, ellos saben, a lo que digo yo, no están mal de la cabeza. No, O sea, súper mal de la cabeza están, pero que no tienen no tienen una enfermedad, sino que tienen una herida, que son incapaces, que no les da la gana afrontarla y decirles, mira, o sea, aceptar y decir, mira, estoy jodida, me siento una mierda y lo lloro, pero en lugar de hacer eso, lo que hacen es, pues eso, montarse todo un espectáculo de endiosarse y aplastar a todo el que pueden. Y así van por la vida. Entonces, claro, eso pues te lleva a amistades cuando tú tienes unos poderes, como puede ser un poder económico, lógicamente eso te hace que la gente vaya donde ti. Pero en sí, cuanto la gente ve la realidad y sobre todo si a ti en un momento dado te falta el dinero, que es lo que les ha atraído, la gente desaparece también, porque eso ocurre sí, mucho con este tipo de gente, sí. que se creen, o sea, el dinero les hace sentirse muy poderosos, ¿no? Pero si lo pierden, que es su arma principal para estar ahí arriba, o la edad, cuando pierden con la edad su físico, pues también se vienen muy abajo, Sí. porque cuando tú no tienes bien el alma, pues lógicamente se nos cae lo que hablábamos antes fuera de cámara, se nos cae todo, nos salen arrugas. Entonces, claro, si tú no estás bien contigo misma y de repente te levantas en el espejo y te pegas un susto, pues Sí. nos asustamos, pues lógicamente también pierdes ese endiosamiento, ¿no?, que te has creado a lo largo de tu vida. Sí. Entonces, mira, ya estamos llegando al final de este episodio. De verdad que es súper interesante todo lo que nos has contado. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a las personas que nos están escuchando, que están viviendo esto, no saben qué hacer, por dónde empezar, por dónde salir, qué hacer? A ver, no es lo mismo tener 16 que tener 18 más, ¿vale? Para empezar. Eh, yo creo que tampoco corran, ¿vale? Porque cuando uno corre, al final puede cometer errores. Digo que son cosas que hay que prepararlas. Y uno tiene que estar preparado también para alejarse, ¿vale? Porque, como hemos hablado antes, no nos han enseñado a ser independientes. Entonces, creo que también Exacto. uno tiene que pasar por eso. Entonces, también depende de las edades de cada uno. Si tú ya tienes tu familia propia y ya eres independiente, o sea, ahí corta, o sea, pero de raíz. Y no permitas que venga tu madre, tu suegra a meterse, a decirte, a opinar, a decirte nada. Ahí es mucho más fácil. Cuando tú ya eres un adulto con tu familia y tu trabajo, o sea, es muy fácil. Es cortar todo tipo de conexión y no avisando, oye, que te voy a cortar. No. Se Cuando uno acabó. hace contacto cero, corta. Y cortas ahora porque los teléfonos no tienen cable. Pero antiguamente yo he dicho, corta el cable para que no te den la tentación. O sea, que no te contacten de ninguna de las maneras. Y si tienes que perder gente en el camino, la pierdes. Señor. Porque a veces perdiendo es la única manera que tenemos de ganar. Pero claro,
cuando tú estás metida en el ajo y estás en la casa viviendo, pues hay que analizar las situaciones de cada uno. También decir a la gente que no utilicen demasiado la excusa de no puedo económicamente, porque siempre hay maneras. Siempre hay. Siempre hay maneras. O sea, que miren, que empiecen a mirar la oportunidad y no el problema. Porque yo creo que nos han enseñado tanto a mirar el problema y a mirar lo mal que estamos que no sabemos mirar la luz. Entonces decirles que hay una luz, que siempre hay una luz, que nos han hecho creer que no había luz, porque nos han hecho vivir en la oscuridad, pero que siempre hay una luz. Entonces, que empiecen por favor a dejar de lado eso de o soy demasiado mayor, porque hoy tenía una señora un comentario y dice, gracias por lo que has dicho, pero ya me pilla demasiado mayor. Pues no, señores. No, mientras Usted tiene 90 años, da igual. Con 90 años, bueno, a la madre con 90 ya no la puedes mandar a la mierda porque ya se ha ido a la tumba antes que tú. Pero me da lo mismo, ¿vale? Si tienes 60, 70 y la vieja todavía vive, ¿vale? Y te está joribiando cada día, es que tienes derecho a ser feliz y tienes derecho a apartarte. ¿El cómo lo vas a hacer? Pues yo digo que muchas veces la respuesta no viene de un día para otro y que uno cuando empieza a estar más fuerte empieza a aprender a utilizar herramientas, empieza a encontrar herramientas. Volviendo a la plano más espiritual, pues yo sí que creo un poquito en esa parte espiritual, ¿no? Que cuando tú estás preparado, dicen que, como se ha dicho, que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Pues creo que es un poquito así, ¿no? Yo creo que según tú vas dando pasitos, vas encontrando cosas, porque las vas buscando, ojo, porque no es que vengan así por arte divino, o sea, tú eres capaz de ir encontrando cositas para ir saliendo. Y o sea, que es que no miren para atrás, que miren para adelante, porque si miran para atrás se va a entrar en una depresión, o sea, mirar a nuestra infancia que hemos vivido, o sea, que miren para adelante porque les queda vida. Y da lo mismo que tengas 40, 50, o sea, y sigas con tu madre en casa, porque es que hay casos, hay muchísimos casos que les tienen tan inutilizados, tan manipulados, que se creen que no pueden salir. Y la excusa en esas edades es que ya mi madre es muy mayor. Joder, No. pues yo sé que puede sonar inhumano dejar a una persona tirada. Yo no tengo que lo dejes tirado. Mira, no sé, que junta a ver qué dinero tiene la vieja, que seguro que tiene un montón de dinero que no se lo ha gastado porque te ha dicho que no tenía y lo ha ido guardando. Y búscale lo que puedas. O sea, si puedes buscar una residencia, es que maneras hay. Que no son de aquí de hoy para mañana muchos, porque la solución no es tan rápida como Pero se quisiéramos, va pero planeando, se va logrando. que vayan mirando la luz, que vayan Sí. mirando la luz porque la hay. Y cuando empiezas a mirar encuentras. Exactamente, el que busca encuentra. Así decía mi abuela. Sí, Y es Sí, verdad. pero al final es verdad, o sea, lógicamente, si tú te centras en, jo, qué vida de mierda tengo, es que no puedo No te irme, mueves es de que mi ahí, madre, ¿verdad? te Entonces, quedas lógicamente ahí. no ves la luz, pero, o sea, decirles que no, que hay luz y que se puede. Y que, lógicamente, esto o sea, nadie hemos llegado aquí donde estamos de la noche a la mañana, ni sin haber sufrido. O sea, que aquí hemos Exactamente. sufrido. Que a mí se me Sí. preguntan, o sea, lo que yo he sufrido teniendo que dejar toda una vida cómoda para irme a un país a ser la última de la cola como una emigrante, pues te aseguro que es muy Sí, duro, con un idioma sí. diferente, una cultura diferente. O sea, duro es muy duro, pero te aseguro que a pesar de toda la dureza económica más que nada, o sea, yo no cambio absolutamente nada por vivir en una cárcel. Es Ah, que yo tampoco. piensan que la No. gente se dé cuenta que lleva puestas rejas en su cabeza. Sí, sí. Entonces, que a ver, cualquier cambio cuesta, y cuesta un sacrificio, y cuesta trabajo, pero que piensen que vivir fuera de la cárcel merece la pena. Cada Vale la esfuerzo, pena. cada dolor, todo lo que vayas a pasar merece Vale la la pena. pena. Pero que nadie se engañe que esto es, como decías tú, que te toma Alicia, que la gente quiere la solución rápida. Eso Sin no una es así. pastillita, una varita mágica, O me leo un como, libro y ya está. Pues sí, no. como mucha gente que me escribe, que yo sé que están desesperados y agradezco que me escriban y de verdad los leo a todos con mucho detenimiento, pero no les puedo dar una respuesta mágica tampoco. Con un texto que yo te responda, no te puedo solucionar capas y capas de patrones, condicionamientos, respuestas de supervivencia,
mecanismos de defensa, comprensión, un sistema nervioso en hipervigilancia, un trauma, un trastorno. No se puede solucionar. Hay que hacer el Yo lo que trabajo. quisiera es que empiecen a mirar en todas estas cosas que tú estás hablando. Yo sé que cuando estás mal es todo como que, todo como imposible, ¿no? Sí. Porque también esa indefensión aprendida que hemos aprendido a creer que no tiene solución. Pero sí Entonces, la primero tiene. decirles que tiene solución, que la solución la hay, que no va a venir de la noche a la mañana, pero que la hay, y que empiecen a creer en eso, porque esto de aquí lo controlamos nosotros. Hasta ahora nos lo han controlado, pero desde el día de hoy tú puedes decidir que lo controlas tú. Sí, Entonces, señor. entender que efectivamente hemos creído que no podíamos salir, pero que se puede salir y que empiecen a leer cosas que les ayuden a ellas, que no hablen de la horrible bruja que han tenido o del papá, de lo que sea, hijo de la grandísima, alcohólicos, de todo, porque ha habido de todo, abusadores físicamente, perdón, gente que les han violado, o sea, hay casos muy fuertes. Sí. En lugar de eso, empiecen a mirar herramientas que les ayuden a ¿Cómo salir? dejar todos los patrones que han aprendido de pequeñas, para Sí, empezar a quitarse, como tú bien dices, esas capas y sí, empezar a llegar aquí dentro, a quiénes son sí. realmente aquí A dentro, porque recordar tienen quién que... eres, a recordar tu auténtico Claro, ser, porque eso está cubierto de esas capas. Eso tú no lo has perdido, eso está ahí. no, es Pero te que lo han lo bueno hecho es esto. olvidar, te lo han hecho adormecer, está ahí olvidado en el medio de, o sea, allá abajo, debajo de todas esas capas. Entonces hay que irlas pelando así, Quitando, como quitando como poco una a poco para cebollita, llegar. Ujú. para llegar y que van a conseguir llegar Sí, a ser realmente quienes tenían que haber sido. Y que nunca sí, es tarde, o sea, sobre todo que nunca es tarde, que da sí. igual la edad que tengas. Porque lógicamente, aunque tu madre se haya muerto, y se haya muerto hace años, porque hay casos también, las heridas siguen. Porque no es que la mamá se muera y tú empieces a estar como una rosa, no, las heridas han quedado grabadas aquí. Entonces, da lo mismo que tú tengas 70, 80, los años que tenga. Merece la pena pelar la cebolla y ahora me encanta lo de quitarse Sí, las capas, la comparativa que te has hecho, quitarse esas capas para llegar realmente al fondo de quién realmente eres. Porque, o sea, un solo día en la tierra, siendo tú y no estando en la cárcel mental que te han creado, merece la pena, pero todo. sí, todo, 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 Fantástico. todo. Mejor dicho, Mi- imposible. sí, 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 sí. Mira, bueno, vamos a dejar la información de Olga en la descripción. La pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast y en YouTube. Ahí está la información de Olga. Ella tiene sus libros en Amazon, ¿verdad? Sí, un libro se llama Sobrevivir a una madre narcisista. El título fue muy... No lo Este, pensé mucho. este está buenísimo. Y quiero avisarles de una vez que vamos a tener un segundo episodio más adelante con Olga, que es sobre el contacto cero, porque escribió un libro todo relacionado sobre el contacto cero y es un tema súper importante y lo queremos hablar de todas sus capas y de todas sus aristas y de Sí, todos sus sí, señor. lados. Bueno, Todo Sí, bueno, acerca pero claro, por lo menos para tener, o sea, yo entiendo que uno tiene que, que trabajarlo, pero espero que esto haga visualizar para que sepa uno por dónde ir. Yo puedo entender que, porque soy diferente, que yo lo hago de diferente manera. No sé si mejor, peor o como sea, pero eh, es algo que es la parte que nosotros queremos dejar afuera, o sea, visualizar, dar la oportunidad de que puedas buscar donde mejor te parezca, donde mejor te sientas la búsqueda para que puedan llegar al mismo fin, pues a poder quitar todas las capas y llegar a ser tú y salir de las yo aulas, ¿no? creo que cada uno tenemos nuestra manera de salir del agujero. Y hay gente que le gusta leer y hay gente que las herramientas, porque yo creo que las herramientas las llevamos dentro de manera natural. O sea, Sí. realmente, o sea, yo todo lo que he aprendido y lo que he escribido creo que lo llevamos de manera natural. Y de hecho, yo misma reconozco que muchas cosas yo misma las he sacado sin haber leído, sin que nadie me las haya enseñado. Yo creo que el ser humano estamos preparados
para recuperarnos todas esas heridas emocionales de Sí, manera natural. Pero lógicamente, como tú bien dices, o sea, es mucho más fácil que alguien, por lo menos, se te cuenta su camino, porque yo creo que estamos aquí más que nada para hablar de nuestros caminos, ¿no? sí. Y que si nosotras hemos recorrido el camino, que sepa primero que se puede recorrer y segundo que cada uno vaya cogiendo las ideas que a cada uno se le adapten. Claro. Porque yo Sí. creo que no hay un método, no hay una manera. Cada uno tiene sus tiempos, porque cada uno tiene sus tiempos. Hay Cada gente uno muy tiene sus expedita. tiempos. Cada uno está, También no todo el mundo está listo para empezar a sanar. No no, todo el mundo está listo. no. Yo sí recomiendo, eh, tú eres una persona muy resiliente, Olga. Eso te lo digo de verdad, te felicito. Eh, pero eres una persona extremadamente resiliente y no todo el mundo tiene esa resiliencia. Y este tema que hemos hablado aquí es bastante complicado, es bastante doloroso, muy difícil. Y mi recomendación es buscar acompañamiento. El acompañamiento que a ustedes les parezca, pero siempre revisen, por favor, chequen, que sea una persona que esté entrenada en trauma y en dinámicas relacionales, pero sobre todo que tenga la preparación de trauma, porque si no, los mandan a arreglar las cosas, no, encima. Por favor, busquen a alguien preparada. Pueden venir conmigo, esta es una opción, mi cuenta es Estoy de mi lado, también me pueden conseguir por Familias Horribles, pero hay muchísima gente preparada y maravillosa a las cuales pueden recurrir de su confianza o lo que sea, pero busquen ayuda. Busquen. Sí, hombre, yo Bueno, creo que alguien que te sujete la mano, sí. yo creo que se trata de que te sujeten la mano, porque el camino lo decidimos cada uno. Y yo creo que Sí, sí, que el camino no te lo acompañe en marca el un camino. terapeuta tampoco, sino que cada uno busca su propio camino, pero cuando tienes alguien que te sujeta la mano, y que te ayuda un poquito a mantenerte mirando a la luz, creo que también eso es importante. Pero sobre todo, como tú has dicho, que no estén con nadie que les vuelva a revictimizar, porque hay Exacto. tantísimos No, no, casos no, de no. esos, Sí. hay demasiados casos de esos, o gente que les sigue hablando de lo mala que era la madre, de cómo que era la Sí. madre, es que me da No. lo mismo, ahora importo yo. Sí. ¿Cómo vamos a salir de ahí? ¿Qué es? ¿Y cómo? Aprender a Exactamente. conocerse, aprender cómo funciona tu cerebro, tu sistema nervioso, cómo funciona el tuyo mismo. Y vas a empezar a entender un montón de cosas y te vas a descubrir y vas a poder aprender a gestionar tus emociones. Sí, yo creo que ahí estoy totalmente contigo, Alicia, que si van a buscar ayuda, que se vayan con una persona que les ayude a estar consigo mismas. Que no les saque la visión fuera, sino que les ayude a mirar dentro de sí, porque es lo que no hemos aprendido, Claro, se lo que no nos han pierde. El dejado. trauma lo primero que hace el trauma es que pierdes el contacto, la conexión contigo misma, con tu cuerpo, contigo misma, con los demás y con tu entorno. O sea, claro, porque estás en hipervigilancia, estás en emergencia. Estás Es alerta de todo. es una respuesta de supervivencia. Ya, pero yo creo que es muy importante porque por ahí en las redes hay demasiada gente que sigue manteniendo a la gente en ese estado. Sí, 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 sí. Entonces, yo por eso siempre digo, o sea, es gente que hace mucho ruido Sí, y la gente salimos tan dolidos, porque claro, salimos al mundo tan dolidos que nos sí. apetece seguir echando mierdas de quien nos ha hecho daño, ¿no? Y es muy fácil caer en la tentación de porque mi madre tal, mi madre me hizo esto. Y está bien que aquí hablemos cosas para que la gente se identifique, pero no Exacto. con rabia, Ujú. ¿vale? Ni con ensañamiento, porque el quedarnos en eso, a la gente tiene que entender que eso no le ayuda para nada. No. Entonces, que por favor, que haga lo que hagan, estén con alguien que les ayude a no mirar fuera, sino como tú miras, a que miren dentro y se puedan reconectar. La Exacto. Es conexión que perdieron cuando eran reconectar. pequeños, Reconectar, reconocer, recordar, ay, mira, ya tengo mi próximo la curso. triple R, Reconectar, reconocer, ¿cómo fue la cosa? Menos mal que está grabado. recordar. Recordar. Y recordar, reconectar, las tres R's. Pues sí. Bueno, de verdad, Olga, muchísimas gracias
por acompañarnos. Ya creo que ya tenemos el próximo contigo y me encanta porque es una parte que creo que nos va a ayudar a todos, que es la parte del contacto cero, y me encanta oírte. No, Sí. para mí es fantástico y me ha encantado estar aquí contigo hoy y espero que volvamos con otro episodio. Yo, igual que mi hermana, te digo esas palabras, estoy profundamente agradecida, me encanta escucharte y quiero mis clases de euskera pronto, por favor. Noski. Noski, por supuesto, Alicia. No, Gracias a vosotras de verdad por este formato, porque creo que es una maravilla, ¿no? El que permitáis que al final seamos tres amigas sí. hablando de lo que, atreviéndonos a hablar de lo que hemos vivido. Sí. Atreviéndonos, eso lo has dicho tú muy bien. Esa es la clave, Sí. porque no todo el mundo, Sí. no todo el mundo lo ve así, que cree que esto es fácil. No lo No. es. No, no es fácil, y menos salir en pantalla cuando los verdugos te pueden estar viendo, ¿no? Y te Sí. pueden volver a Hola, dar una verdugos. vuelta más. Hola. Sí. Hola, verdugos, Te ya sé pueden quién eres. volver a intentar dar una vuelta más al corazón, ¿no? Y estrangularlo un poquito más. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo es importante para que los demás vean que también se tienen que atrever, como decía yo, a salir del armario. Yo digo que yo en su momento salí del armario y creo que la gente tiene que atreverse. Es un paso fundamental, ¿no? Que atrevan a decirse sin ningún tipo de pudor ni vergüenza: sí, mi madre me maltrató, sí, mi padre me maltrató, yo no soy responsable de todo ese maltrato, pero ojo, hoy soy una mujer, soy un hombre y me responsabilizo de mi vida, y toda aquella mierda que me echaron encima me la voy a sacudir y voy a salir, mira, como Superman volando. Correcto. Así mismo es. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todas. Nos vemos en el próximo episodio. Ya. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles. Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad. Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera. Hasta la próxima, aquí en Familias Horribles. Ayúdanos a compartir nuestro podcast. Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.